Estoy haciendo esta serie de videos para los pastores porque me interesa que los pastores caminen en integridad y verdad y que adoren a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan 4. Esta serie de videos son importantísimos para nuestro tiempo en que vivimos. Hoy este video trata con los pastores que no estudian o que no saben estudiar. Y este es un problema gravísimo hoy día en las iglesias cristianas. No estoy hablando de otras religiones, de otros que no son cristianos. Yo estoy hablando de los cristianos. A mí me interesa el cristianismo porque Dios a mí me salvó y me enseñó a guiarme en la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. He aprendido a estudiar la palabra de Dios no solamente a través de otros libros o de comentarios que hablan otros hombres, sino que he aprendido a dejar que el Espíritu Santo me guíe al origen de todas las cosas. Es importante cuando uno estudia alguna doctrina de la Biblia, es importante que nos vayamos al origen, dónde comenzó esta doctrina, quién la comenzó y por qué. Esto es lo que es importante hoy en día. Y hay muchos pastores cristianos que van a la escuela bíblica, a un seminario, y aún hasta tienen su doctorado en divinidad o lo que sea. Pero lo que han aprendido, lo aprendieron de los hombres que los estaban instruyendo. Y eso es bueno. Yo también fui a la escuela bíblica, yo también he ido a las universidades y he graduado en diferentes cosas. Pero si algo aprendí cuando estaba trabajando en la maestría para hacer de educación y consejería, aprendí de que hay que ir al origen, a la raíz de toda cosa. Y esto ha sido una bendición para mi vida, porque desde que aprendí algo que Dios me enseñó muchos años atrás, de que la Biblia se lee, se estudia y se traza la verdad. Principio con principio, palabra con palabra, mandamiento con mandamiento. Como dice en la Reforma, hay uno de los pasajes o confesiones de la Reforma, dice que Escritura interpreta Escritura. Así es que tenemos que aprender a buscar, a trazar la palabra de Dios, para presentarnos a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y yo puedo decirles que hay muchos pastores, líderes, unos se llaman obispos, otros se dicen apóstoles y así. Hay personas que se dicen ser apóstoles que ni siquiera reflejan la doctrina de los apóstoles. Y esa es una locura. Si alguien se va a llamar apóstol, necesita reflejar exactamente la doctrina de los apóstoles que sirvieron a Cristo y que murieron por el Evangelio. ¿Qué hay con estas cosas de andar diciendo que uno es apóstol o profeta y todo eso, pero no refleja la palabra de Dios? Quizás en algunas cosas, pero debe reflejar la palabra de Dios en todo lo que Cristo enseñó. Esto es a lo que me estoy ateniendo, esto es a lo que estoy llegando, de que el pastor, el obrero de Dios, el ministro, debe estudiar profundamente y buscar el origen de todas las doctrinas y el origen de todas las cosas que se enseñaron. Si la enseñanza va directamente a Cristo, estás bien, está correcto esto. Eso es lo mejor, la mejor manera de estar verdaderamente en la palabra es estar en lo que Cristo dijo y trazar bien lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si creemos en Cristo y somos cristianos, entonces todo viene a parar en lo que Cristo enseñó. Porque las enseñanzas de Cristo son aún mayor y más poderosas que las enseñanzas del Antiguo Testamento. Aunque Cristo no cambió el Antiguo Testamento, sino que le trajo mejores promesas, mejores cosas para los hijos de Dios. Pero si creemos que Cristo es la verdad, si creemos que Cristo es la vida, si creemos que Él es el camino, entonces la última autoridad que tenemos
son las palabras de Cristo. Nada de esto de que pues yo me baso en los padres católicos, me baso en Atanasio, me baso en esto y lo otro, me baso en el Padre Pío, y nada de eso es tonterías. Nos basamos en las palabras de Cristo Jesús y estudiamos. Y doctrinas en la iglesia, hay doctrinas que no se pueden trazar a lo que Cristo enseñó. Y por eso hay que buscar de dónde viene esa doctrina. De dónde es el origen. Dónde están las raíces de esa doctrina. Eso es lo que se necesita hacer hoy en día si queremos estar en la verdad. Porque se ha enseñado muchas mentiras, mucha falsedad, mucha doctrina corrupta. El evangelio ha sido corrompido por muchos hombres. Gracias a Dios que todavía hay personas que predican la palabra. Y gracias a Dios que todavía hay pastores que escuchan la voz del Espíritu Santo. Y que no se van a basar en lo que dice el hombre o las tradiciones del hombre, las filosofías de los hombres. No, se van a basar en lo que dice Cristo. Y esto es importante. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 12, 48, dijo que la misma palabra que Él le habla nos va a juzgar en el último día. ¿Qué va a usar Cristo para juzgarnos? La misma palabra que Él enseñó. Así es que es importante que el obrero, que el ministro, el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta, apóstol, como quieran llamarse, que reflejen la doctrina de Cristo. La doctrina que comenzó, y Pablo habló un poco de eso en Hebreos capítulo 6. Dio 6 principios a la doctrina de Cristo. Y esto es muy importante para el obrero de Dios, que conozca bien el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Aquí comienza el principio de la doctrina de Cristo, Hebreos capítulo 6. Pero si nos vamos a los evangelios, 4 evangelios, ahí se enseña todo lo que Cristo enseñó. Y Cristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El pastor, el obrero, el predicador, que habla más de lo que Cristo dice, no sabe lo que está diciendo. Está engañado, está engolfado, está enaltecido y no sabe que está enseñando falsamente. Nos tenemos que atener a las palabras de Dios, a las palabras de Cristo. Pablo dijo también en Gálatas que si alguno predica otro evangelio de la cual ellos no han predicado, sea anatema. Si alguien predica otro evangelio, no el evangelio que se predicó por los apóstoles, los discípulos que siguieron a Cristo y que dieron su vida por Cristo. Si uno enseña algo más aparte de eso, están equivocados y están engañando a toda la gente. Hay que predicar la palabra. Cuando uno se predica la palabra, son las palabras de Cristo o las palabras de los apóstoles que siguieron a Cristo. Todos los apóstoles siguieron a Cristo, inclusive el apóstol Pablo. Todos predicaron el mismo evangelio. La única diferencia es que Pedro todavía se atenía al judaísmo y batalló para salirse de eso. Pero sí entendió al final que el evangelio es por gracia, es por fe. Y eso es la verdad del evangelio. Por eso se le predicó, por eso Pedro fue usado por Dios para predicarle a los gentiles. Le predicó a Cornelio y a su familia. Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo así como ellos lo recibieron en el día de Pentecostés. Todo eso está en la palabra de Dios. Y Pablo nos habla de que solamente hay un evangelio y no podemos predicar otra cosa. El evangelio de hoy es sólido. Por eso dice en Corintios, el capítulo 3, de que cuando debemos de saber cómo edificar sobre el fundamento. Y no hay otro fundamento que se pueda poner más que el fundamento de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pastor, tú que me estás viendo, por favor, ponte a orar y pídele a Dios que te revele si lo que estamos hablando hoy es verdad. Yo nací y fui criado en la iglesia católica y aprendí todas las doctrinas católicas. Era uno de los mejores discípulos de la iglesia católica. Fui monaguillo y seguidor del sacerdote. Y cuando el sacerdote pedía la respuesta a alguna pregunta teológica, ¿quién creen que levantaba la mano? Yo. Pero Dios me sacó de ahí porque había mucha falsedad.
Y cuando Dios me salvó en mi casa, ahí tuve un encuentro con Cristo. Después regresé a la iglesia católica y ahora yo tenía un entendimiento nuevo de que la persona tiene que nacer de nuevo. Y yo le hice muchas preguntas al sacerdote que no me podía contestar. Y yo, siendo nuevo, me di cuenta que este sacerdote sabe mucha filosofía, sabe mucha cosa, pero no sabe el evangelio. Después de eso, Dios me llevó a varias iglesias. Estuve en una iglesia bautista y ahí comencé a aprender unas cosas. Pero también encontré que la iglesia bautista batalla en ciertas cosas porque se le enseñó mal en unas cosas. Y no estoy poniendo o acusando a los bautistas, porque todas las denominaciones tienen algo que el fundador o fundadores le agregaron a la palabra que no debían de haber hecho. Y por eso nosotros tenemos que estudiar. Si tú eres bautista, tienes que estudiar todas las doctrinas para saber si estás bien o mal. Si eres pentecostés, tienes que estudiar mucho para saber qué doctrinas son de Dios y cuáles no son de Dios. Esta es la verdad del evangelio. Hay que trazar bien la palabra de Dios. Hay que presentarnos a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y si tú haces eso, estarás bien delante de Dios y recibirás mucho fruto en el día del juicio. Recibirás mucho fruto al enseñar a la gente la verdad del evangelio. Dios te bendiga y Dios te ayude a buscar más de Dios hasta donde puedas tú decir: lo que yo enseño es palabra de Cristo.